Bueno, en estos días hemos estado hablando acerca del libro de Efesios. Es un libro apasionante, maravilloso, y espero con esta prédica, con este mensaje de hoy, concluir con este libro. Hemos estado hablando tanto jueves como domingo, pero más los jueves. Y vimos el jueves pasado que los primeros 3 capítulos del libro de Efesios, bueno, antes de decir esto, el apóstol Pablo escribió esta epístola, esta carta, mientras estaba preso. Él escribió también otras cartas como la de Colosenses, Filemón y Filipenses, mientras estaba preso. Y estaba preso por el hecho de predicar el Evangelio de Jesucristo, principalmente por predicarle a los que no eran judíos, es decir, a los gentiles. Hubo un celo por parte de los judíos, porque se consideraban que era el único pueblo de Dios, pero Dios tenía un plan con nosotros los gentiles, y Pablo fue encargado a predicar ese evangelio a los gentiles. El celo de los judíos les provocó una persecución hacia Pablo donde quiera que él iba, y entonces alborotaban la ciudad donde él llegaba y hacía que las autoridades donde él estaba predicando tomaran preso a Pablo. Los judíos no tenían esa autoridad porque estaban bajo el imperio romano, pero sí alborotaban al pueblo, y cuando tenían que poner testigos falsos, ponían testigos falsos. Pero también Pablo y los compañeros que andaban con él, a veces Bernabé, a veces Silas, Timoteo, Tito, otros, también sufrieron persecución y agravio de los gentiles, porque llegaban a un lugar donde los gentiles tenían mucha idolatría, muchos dioses, y entonces había un celo, un asunto de celo religioso que persiste hasta el día de hoy. Entonces, mientras Pablo estaba preso, escribe estas 4 cartas, y es sorprendente cómo el apóstol Pablo, desde un estado de dolor, de sufrimiento, está escribiendo cartas animando a las iglesias. Y esta es una de estas cartas. El libro a los Efesios tiene 6 capítulos. Les animo a leerla y a leer, como lo hemos hecho aquí los jueves, por lo menos en 4 diferentes versiones, porque eso nos va aclarando el significado, nos va aclarando el panorama y podemos hacer mejores aplicaciones. En los primeros 3 capítulos, Pablo habla de todos los privilegios que tenemos los creyentes, que hemos sido llamados por Dios, que estamos sentados en lugares celestiales, que hemos sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, que nuestra condición pecaminosa era de separación de Dios, de lejanía de Dios, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios mostró su gracia sobre nosotros. Ya hemos hablado de esto en mensajes pasados, cómo nosotros antes íbamos como peces muertos río abajo, siendo guiados por nuestros pensamientos, por nuestra carnalidad, nuestra concupiscencia, siendo influenciados por espíritus malignos, siendo influenciados por la corriente de este mundo. Y éramos hijos de ira, porque éramos hijos de desobediencia, andábamos en desobediencia, y la ira de Dios, la condenación de Dios estaba sobre nosotros. Pero Dios, grande en misericordia, grande en bondad, se apiadó de nosotros. Su gracia, ese favor inmerecido, nos alcanzó, perdonó nuestros pecados, puso su Espíritu Santo en nosotros, nos salvó, no por obras, sino por la gracia, por el favor de Dios, porque Cristo murió por nosotros y Dios cargó en Cristo todos nuestros pecados. Nos hizo parte de su pueblo, ese pueblo que Él tenía soñado, pensado desde antes de la fundación del mundo, que tenía en una etapa solamente al pueblo judío, que estaban cerca, conocían los pactos, conocían la palabra, el Antiguo Testamento, la Torá, y nosotros que estábamos lejos ahora nos ha acercado y ha hecho un solo pueblo
de los dos pueblos, tantos privilegios. Dice la Biblia que hizo entonces esos dos pueblos, que Cristo los amistó con Dios, porque todos éramos enemigos de Dios, estábamos apartados de Dios, y Cristo nos amistó con Dios, nos amistó entre nosotros mismos, hizo de nosotros la morada de Dios, la casa de Dios. Dios nos habita a través de su Espíritu Santo. Nos convertimos en el cuerpo de Cristo, nos convertimos en la iglesia de Jesucristo. Y nos está usando, dice en el capítulo 3, nos está usando para anunciar este evangelio, un evangelio poderoso, unas buenas nuevas de salvación, de que Dios nos ama, de que hay perdón en Jesucristo, que Cristo murió por nosotros, que los seres espirituales que están en los aires se asombran al ver la prédica que nosotros realizamos y al ver y conocer todavía más la multiforme sabiduría, gracia, bondad, misericordia de Dios. Ellos están sorprendidos por lo que la iglesia está haciendo en este tiempo y seguirá haciendo. Habla también de la seguridad que tenemos en Dios, de la fortaleza que tenemos en Dios, que sabemos que contamos con un Dios que nos ama, con un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Y no hay cosa que nos acontezca que Dios no tenga un plan, que Dios no tenga un propósito. Entonces, esos primeros 3 capítulos son 3 capítulos de bendición, 3 capítulos de grandes privilegios, 3 capítulos de grandes beneficios que los creyentes recibimos sin merecerlo. Somos salvos por gracia de Dios. Somos salvos no porque somos buenos, somos salvos no porque nos lo ganamos, somos salvos porque Dios quiso salvarnos, porque su gracia, su misericordia, su amor, su bondad se manifestaron en nuestras vidas. Pero el cristianismo no solamente son beneficios, el cristianismo no solamente es evangelio, enseñanza, el cristianismo también es práctica, es vida, es caminar. Y entonces en el capítulo 4, versículo 1, Pablo dice: yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Y eso lo hablábamos el jueves, como ahora en los 3 primeros capítulos se habla de todos los privilegios, todos los beneficios que hemos recibido, el llamado, la salvación, todo lo que hemos recibido. Pero ahora a partir del capítulo 4, 5 y 6 se nos está hablando cómo debemos vivir dignamente en relación a ese llamado que Dios nos ha hecho, a toda esa gracia que se ha manifestado en nosotros de ser hechos parte de su pueblo, parte de su morada, parte de su iglesia, y esa familia que vamos a vivir por siempre con Dios, por toda la eternidad vamos a estar con Dios. Entonces, no solamente estamos recibiendo los beneficios, los privilegios, sino que ahora, los últimos 3 capítulos, se habla de nuestros deberes, de nuestras responsabilidades. Es como cuando uno dice en una familia: en esta familia nosotros nos comportamos de esta manera, nosotros tenemos estos valores. O en la realeza, por ejemplo, una persona que entró en la realeza es preparado, es educado, es capacitado, es instruido, es enseñado para que se comporte a la altura de una realeza. O un presidente de una institución, un presidente de una nación, tiene que comportarse. Uno no puede andar como un ciudadano común y corriente. Y eso es lo que está diciendo aquí. Nosotros ahora pertenecemos al pueblo de Dios y debemos comportarnos como tales. Decíamos el jueves que hay varios versículos en Primera de Juan y en otros textos, que si uno dice que conoce a Dios, si uno dice que es cristiano, si uno dice que nació de nuevo, uno debe caminar, debe andar como Cristo vivió. Si uno dice que conoce a Dios, debe mostrar en su conducta, en sus hechos, que uno conoce a Dios. Porque si no, hay una dicotomía entre lo que yo digo ser y lo que yo realmente soy, entre el mensaje que yo he recibido y en la práctica de ese mensaje que yo realizo. El cristianismo está integrado, enseñanza y práctica, doctrina y vida.
predicación y acción. Nosotros no demostramos el cristianismo por las cosas que decimos. Es una parte y es importante, pero el cristianismo se muestra no por lo que decimos, no porque llamamos a Jesús, Señor, Señor, no porque hablamos bonito. El cristianismo se muestra no por la doctrina que tenemos, sino por la conducta que nosotros tenemos. En esto conocerán todos, dice Jesús, que ustedes son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Si tú dices que conoces a Cristo, pero andas de una manera diferente a lo que Cristo vivió, dice que entonces somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Hay religiones y hay iglesias que no importa lo que tú hagas, lo que importa es lo que tú creas. Y que tú pertenezcas a una iglesia y nosotros pertenecemos aquí, hacemos todos los ritos que querramos hacer, pero vivimos como nosotros querramos vivir. Entonces, no, el cristianismo no contempla eso y el apóstol Pablo, precisamente por eso, dedica los últimos 3 capítulos a cómo se ve una vida digna, qué se espera de un cristiano. Quiero aclarar que ningún cristiano es perfecto. Dice la Biblia que si decimos que no tenemos pecados, mentimos. No, nosotros fallamos, nosotros pecamos. Pero no vivimos en el pecado. Nosotros vamos caminando hacia Dios, vamos en un camino, en un peregrinaje de santificación, siendo cada vez más puro, acercándonos más y más a Dios y alejándonos más y más del pecado. Pero esta carrera nunca la terminamos aquí, sino hasta que lleguemos allá a la patria celestial. Entonces, no somos perfectos, claro que no somos perfectos, pero estamos camino a la perfección y hay un estándar de vida que se espera de nosotros. Dice el mismo libro de Efesios capítulo 5, que andemos en amor, que imitemos a Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. O sea, nuestra vida práctica, nuestra vida diaria tiene que estar permeada por las cosas que nosotros creemos. No podemos creer una cosa y hacer otra cosa. Entonces, basado en eso, Pablo dedica los 3 últimos capítulos del libro de Efesios, como dije, y voy a pasar rápidamente por las cosas que Pablo dice y les animo luego a estudiar un poco más profundamente esto. El jueves hicimos un primer ensayo con algunos de estos elementos donde la congregación, los hermanos que vinieron, hicieron muy valiosos aportes. Dice en el capítulo 4, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjense que ahora ya no habla de privilegio, ya no habla de beneficio, sino de la vida digna, la vida que uno debe vivir en armonía a ese llamado que Dios nos ha hecho. Entonces, lo primero que menciona aquí es que vivamos con toda humildad. Humildad es todo lo contrario a soberbia, al orgullo, a la prepotencia. Entonces, cuando uno ve una persona que dice que es cristiana andando en soberbia, en orgullo, en vanagloria, uno dice, bueno, esto como que está raro, no debe ser así. No quiere decir que un cristiano no caiga en soberbia o en orgullo, como he dicho, uno va en un proceso, pero no vamos a vivir en orgullo, en soberbia, en altivez. Lo primero que se menciona aquí es la humildad. Y Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y van a hallar descanso para sus almas. La otra cosa que dice aquí es que andemos en mansedumbre. Mansedumbre es esa capacidad de la amabilidad, de las buenas relaciones, de no ofenderse por cualquier cosa. Y dice también con paciencia. Paciencia, esa capacidad de aguante
El que no tiene paciencia le llamamos nosotros que tiene la mecha corta, que responde fácilmente, reacciona fácilmente. Dice, en paciencia, soportándoos en amor, soportándonos unos a otros en amor. ¿Qué quiere decir esto entonces de soportarse? Soportarse quiere decir que hay personas que no nos van a caer bien, que nos van a embromar la paciencia, que son personas como que embroman, ¿verdad? Entonces, con paciencia, en humildad, con mansedumbre, en amor, soportamos a las otras personas. O sea, no andamos con una ametralladora esperando a cualquiera que nos pique un ojo para darle 4 balazos, ¿verdad? No. Andamos en humildad, mansedumbre, en paciencia. Dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, hagamos todo lo que sea necesario para mantener una unidad, para mantener armonía con otras personas, en el trabajo, en la familia, en la escuela, en la universidad. Eso es lo que hace un cristiano. Un cristiano es un pacificador. Un cristiano no es un enchinchador, no es un chismoso, no está con un llevitrae. Entonces, todo lo que hemos recibido de beneficio, de privilegio, de bendiciones de parte de Dios, tiene que verse aplicado en una vida diaria, una vida que agrade a Dios realmente. Y obviamente esto no lo hacemos solos, esto lo hacemos con el poder del Espíritu Santo, lo hacemos con la ayuda y el auxilio del Espíritu Santo. De ahí sigue diciendo varias cosas. Y ya en el versículo 15 dice que sigamos la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. La Biblia no contempla a un cristiano de agua dulce, no contempla a un cristiano light, no contempla a un cristiano estancado, no contempla una persona que dice que conoce a Dios y pasa los años y los años y los años y sigue siendo la misma persona con los mismos temas, los mismos problemas, las mismas debilidades. Debemos ir creciendo. Igualmente que cuando físicamente una criatura nace, no se queda ahí estancada. Con 20 años y todavía hay que darle la leche en biberón y darle una papillita. No, eso sería anormal, eso sería fuera de lugar. Entonces la Biblia contempla a un cristiano que vaya creciendo, que sigamos creciendo en todo, que nos capacitemos y crezcamos, y para eso están los líderes, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Pero también dice en el versículo 17 que hablemos la verdad en amor. El cristiano no anda en mentiras. La mentira, dice la Biblia, que es del diablo, que el diablo cuando habla mentira de él mismo está hablando, porque él es padre de mentira. Entonces el versículo 17 dice, hablemos la verdad en amor. Y fíjense cómo dice, la verdad en amor quiere decir que cuando hay cosas que tenemos que decir que son ciertas, las podemos decir, pero con la debida delicadeza, con el debido respeto, con la humildad también y en amor. No como dice la gente, no, yo le digo la verdad a cualquiera, yo le canto sus 4 verdades a cualquiera, yo soy auténtico, yo soy honesto, yo soy transparente, yo le digo a cualquiera lo que tengo que decirle. No, es una persona desbocada, una persona que no tiene freno, una persona que no tiene dominio propio y obviamente que no tiene madurez ni tiene amor. Entonces, versículo siguiente dice, ya no andemos como los otros gentiles, no vivimos como lo hacíamos antes de ser cristianos en la vanidad de nuestra mente. Eso lo dice el mismo versículo 17. El versículo 17, ya no andemos como los otros gentiles. Decir la verdad en amor es un poquito antes.
Nosotros antes teníamos una manera de vivir, una manera de hablar, una manera de conducir, de reaccionar, de hacer todo lo que hacemos, hacer negocio, todo. Yo contaba hoy en la clase de bautismo, lo que he dicho en otras ocasiones, como cuando yo estaba bien recién convertido, que había entrado a la universidad, una materia, sociología, yo fui 3 días, fui al primer parcial, segundo parcial y el final, y pasé mi materia. ¿Cómo? Fijándome. No tenía los valores todavía, era un nuevo creyente, no sabía, pero en la medida que fui creciendo en el Señor, entonces ya fui tomando conciencia. Y me acuerdo que tuve un examen, creo que fue de Física 2, que habían 4 puntos. Yo me sabía 3 puntos, hice mis 3 puntos, dejé el otro vacío. Ya, cambié fuera, no voy a estar preguntando. Y no, ya, o sea, lo dejé así y saqué un 75. Porque uno va creciendo. Ya uno no hace lo que hacía antes. Uno no vive como vivía antes. Cuando uno viene al Señor, se produce un cambio. No es que uno anda de una manera religiosa, farisaica, hipócrita. No, es el Espíritu Santo que te redarguye, pero tú tienes que poner de tu parte y obedecer lo que el Espíritu y la palabra, el Espíritu Santo te está diciendo y lo que la palabra te está diciendo. Dice también que el versículo 19, que no vivamos después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez cometiendo actos de impureza. No vivamos ya entregados a los placeres, principalmente los placeres sexuales que antes teníamos, cometiendo actos impuros. También dice el versículo 22 que nos despojemos del viejo hombre que está corrompido según los deseos engañosos. Los deseos del viejo hombre, los deseos de nuestra vieja naturaleza antes de ser cristianos, teníamos deseos, pero esos eran deseos engañosos, destructivos. Eran deseos que uno pensaba que sí, que era lo mejor. Y aún no siendo cristiano, sintiendo un deseo de eso que uno sentía antes, como son engañosos, uno puede pensar que es algo bueno, como Eva al comer la fruta y darla a Adán, que pensaba que era algo bueno, se veía apetitoso, pero era un engaño, era una fruta envenenada. Así que frente a tentaciones, a esos deseos, hagamos un alto, tomemos decisiones, iniciativa de romper con el pasado y sus viejos hábitos. Despojémonos del viejo hombre. Yo no sé cuántos de ustedes se visten de su viejo hombre cada día. Se levantan, su viejo hombre, vamos a la pelea, vamos, quien me busca me encuentra, y sea que esté manejando un carro o se monte en un sitio o está en la oficina, está en la universidad, y son gente que andan así, son como cacata, ¿verdad? Como los erizos, que tienen su viejo hombre vivito y coleando ahí. Ese viejo hombre está más vivo que yo no sé qué. Entonces hay que despojarse, hay que quitarse ese ropaje del viejo hombre como nosotros andábamos antes. Recuerden que estos 3 capítulos donde Pablo dice que debemos vivir de acuerdo al llamado que se nos ha hecho, obviamente con el auxilio del Espíritu Santo. Dice también el versículo, ahí mismo 22, que renovémonos en el Espíritu. Versículo 23, renovémonos en el espíritu de nuestra mente. Hay que renovar la mente. Dice Romanos 12 que nosotros somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Como uno es en su mente, así uno es. Entonces hay que renovar la mente. ¿De qué manera uno renueva la mente? Leyendo la palabra de Dios, hablando con Dios, reuniéndonos con el cuerpo de Cristo, buscando las cosas espirituales. Dice, renovémonos en el espíritu de nuestra mente, cambiemos, dice otra versión, la manera de pensar y como consecuencia la manera de actuar. Y dice el versículo 24, entonces vistámonos del nuevo hombre. No es solamente que nos despojemos del viejo hombre y nos quedemos así, sino vistámonos del nuevo hombre. Y el versículo 25 dice, dejemos a un lado la falsedad y hablemos verdad. Wow.
cuánta guayaba tirábamos nosotros antes, ¿verdad? Cuántas mentiras, cuántos engaños, cuántas cosas. Y uno lo decía con su cara más fresca. La gente que habla mentira, mire, lo dice así, como si nada, como que tú se lo crees realmente, tú se lo crees. Pero dice, ya, nosotros vivíamos de esa manera, dejemos a un lado la falsedad, hablemos verdad. Dice el versículo 26, que podemos enojarnos. ¿Cuántos se han enojado aquí? Ok, no, solamente yo parece, hay muchos santos aquí que nunca se enojan. Dice, enójense, pero no pequen, no pequen. Es decir, que un enojo que no se resuelve, un enojo desbordado que lleva a una irritación, a una ira, a unas acciones, nos va a llevar al pecado. Por eso incluso se han matado personas por un simple parqueo, por la ira, la indignación, porque alguien les rozó el carro a otro y a uno le da indignación. Entonces hay un enojo, es verdad, hay una indignación, pero no dejemos que el agua llegue al río, que la sangre llegue al río. O sea, vamos a calmarnos, vamos a tomar control y dominio propio con el poder del Espíritu Santo. Enójense, podemos enojarnos, pero sin pecado, sin exceso, sin dejarnos llevar por la ira y la indignación. Que el enojo no nos controle, porque eso es lo que sucede. Cuando el enojo se desborda, entonces nos controla, nos domina y nos lleva a hacer una serie de acciones. Además, nosotros debemos resolver el enojo, si es con una persona, resolverlo lo antes posible, lo antes posible. No esperar que el sol se ponga sobre nuestro enojo, no alargar una enemistad o un conflicto. ¿Para qué? Para no dar lugar al diablo. Cuando un enojo no se resuelve, cuando una indignación no se resuelve y uno está hirviendo con eso, hirviendo con eso, el diablo se mete. Entonces, que tuvimos problemas dos personas, vamos a resolverlo lo antes posible. Dice el versículo 28, el que robe, el que hurte, no hurte más, no robe más, ya. Se acabó la robadera y se puede robar de muchísimas cosas. Aún el hecho de tú meterte en una fila donde no te corresponde, le estás robando el lugar a los demás. El hacer trampas, el que robe, no robe más. Cambiamos esa actitud, cambiamos esa conducta. Las personas que en aquellos tiempos, yo creo que ahora ya no se puede, creo yo, que se robaban la luz, que robaban esto, que hacían que sé yo cuánto, hacían de todo, ya, todavía lo hacen, amén, que nos ayude Dios. Pero esos no son cristianos, ¿no? ¿Verdad que no? Ningún cristiano hace eso. Ok, dice el que robe no robe más. En lugar de quitar lo ajeno, quitarle lo que le pertenece a otro, en vez de robar, mejor debe trabajar. Trabaja. Hay personas que no entienden el versículo de Génesis, que piensan que con el sudor del de enfrente tú vas a vivir. Y no, es que con el sudor de tu frente que tú vas a vivir, no es del de enfrente. Entonces, en vez de robar, en vez de vivir, en vez de andar pidiendo, de andar con cuentecitos y cosas, ¿verdad? Trabaja, dice la Biblia, que el que no trabaja, que no coma. Trabaja para compartir, dice el libro de Efesios, con los necesitados. En el versículo 28, en lugar de quitar lo ajeno, mejor debemos trabajar para compartir con los que no tienen o tienen menos, es decir, los necesitados. Versículo 29 dice que no salgan de nuestra boca malas palabras, obscenidades, palabras destructivas, palabras groseras, dicen en otras versiones. Hay todavía, que yo he escuchado, cristianos que son malapalabrosos, que todavía tienen su San Antonio ahí, tienen su cosa, su boina, su cosa, o sea, muchísimas cosas están diciendo. Entonces, ¿me entendieron lo de boina, verdad? Sin O, con A, ok. Que no digamos malas palabras, palabras obscenas, palabras destructivas, palabras groseras. Hay personas que hablan como, que cuando hablan es como un ventarrón que caen, que destruye a todo el mundo, que destruye al otro, le baja su autoestima, que tienen una espada venenosa en su lengua.
Dice el versículo 29, por el contrario, digamos palabras de edificación, de bendición, que cuando tú hables, habla bendición para los demás. Habla palabras de edificación, reconócelo bien que el otro está haciendo las cosas, bendícele con tus palabras, qué bien que tú haces esto, qué bien tú haces aquello, Dios te ha bendecido en esto, Dios te ha bendecido en aquello, qué bien te queda esa ropa, qué bien te queda aquello, ¿verdad? Y dice el versículo 30 que cuidémonos de no entristecer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona que está dentro de nosotros, que cuando nosotros andamos en estas inconductas, cuando andamos de esta manera, el Espíritu Santo se entristece, se contrista adentro de nosotros. Tengamos un temor reverente. Donde quiera que nosotros vayamos, cargamos la presencia de Dios. Donde quiera que nosotros estemos, el Espíritu Santo está con nosotros. Aún en lo más terrible que estemos, el Espíritu Santo siempre nos acompaña y a veces uno siente como esa tristeza por dentro y es el Espíritu Santo contristado por las cosas que nosotros estamos haciendo. Dice, quitemos, abandonemos, echemos fuera toda amargura. La amargura tiene que ver con, déjenme ver qué versículo es este, que no lo... El 31. Toda amargura. La amargura, dice el diccionario griego, es la experiencia de sabor que se experimenta cuando algo amargo se pone en la boca. Quitemos la amargura, ese sabor amargo de nuestra lengua, de nuestro corazón. Quitemos la amargura de nuestros corazones. Ustedes han visto personas que viven como amargadas, viven como aburridas, como... y Dios los ha salvado, Dios los ha perdonado, pero todavía tienen ese viejo hombre vistiéndole. Dice que dejemos también el enojo, esa ira, esa furia, ese sentimiento de ira intensa, que dejemos la ira, los gritos. Grito es como una, dice el diccionario griego, como una fuerte elocución del lenguaje articulado, es como un vocerío, como cuando se arma una turba y está hablando, que a veces uno piensa que porque uno hable más duro, uno habla con más autoridad, o porque uno habla más duro va a convencer a las personas. No, no es así. O sea, tú no tienes que atropellar hablando por encima del otro y hablando fuerte, hablando duro, y no solamente hablando duro, sino con palabras destructivas. Dice también que dejemos los insultos, la maledicencia, la calumnia, palabras abusivas, falsamente dichas, que dañan la reputación de una persona. Y dice, y toda malicia, toda forma de hacer el mal, dice el versículo 31. Por el contrario, versículo 32 dice, seamos amables. Qué lindo eso, cuando uno se encuentra con una persona humilde, mansa, paciente, amable, que está mostrando el fruto del Espíritu Santo en su vida. Seamos amables. Eso quiere decir bondadosos, buenos, que seamos misericordiosos, que seamos compasivos, que no estemos con el látigo todo el tiempo para herir a nuestros semejantes. Perdonándonos unos a otros como Dios nos perdonó. ¿Cómo fue que Dios nos perdonó? Sin nosotros merecerlo. ¿Cómo fue que Dios nos perdonó? Sin aún nosotros estarle pidiendo perdón, ya Él había provisto el perdón para nosotros. Entonces, ese es el estilo de vida que se espera de un cristiano, acorde, en armonía con el llamado de Dios que hemos recibido. Dice Efesios 5, que versículo 1, que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros nos parecemos a nuestros padres y también espiritualmente nos parecemos a nuestro Padre Celestial. Me gusta la palabra que se usa aquí para que seamos imitadores de Dios, es mimetes, de donde lo más seguro viene nuestra palabra mimos, imitador, una persona que copia las palabras o la conducta de otro. Entonces pensemos cómo actúa Dios. Se nos está llamando que nosotros seamos imitadores de Dios. Dice el apóstol Pedro, seamos santos
como Él es santo. Si invocamos a Dios por Padre y ese Padre es santo, caminemos nosotros en santidad todos los días de nuestra peregrinación. Y dice el apóstol Pedro, seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Dice Efesios 5:2, andad en amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Yo sé que estoy como una carretilla, como una ametralladora, pero todo lo que el apóstol está diciendo de nuestra conducta, de una conducta digna. Fíjese cómo abarca tantas esferas en lo personal y en lo relacional. Dice que andemos en amor. No tenemos por qué estar atropellando personas, atropellando a un subalterno, atropellando a un obrero, atropellando a una persona de servicio, a un compañero, a nadie. No tenemos que atropellar a nadie. Andemos en amor. La Biblia nos llama a que andemos en amor, así como Cristo nos amó a nosotros, que no lo merecíamos. Dice que no haya, versículo 3, ni siquiera que se nombre, pero que no haya y ni siquiera se nombre inmoralidad en medio nuestro, y toda impureza o avaricia, que es la codicia, es el inmoderado y excesivo deseo de adquirir más y más riqueza, que se convierte en una idolatría. Que ni siquiera se nombre en medio de nosotros, que nos encontremos nosotros lo más lejos del pecado posible, que no haya obscenidades, cuentos obscenos, palabras indecentes, que no digamos malas palabras, ni necedades. ¿Sabe? Esta palabra necedades es interesante porque hace alusión a las necedades de un borracho. Ustedes han oído a los borrachos hablando. Hablan tanta tontería, no, yo, y cayéndose y hablando caballá. Dice que no hablemos necedades, no seamos así como los borrachos, sino ni groserías, ni chistes groseros, ni vulgaridades. Nosotros los cristianos mostramos por nuestra conducta. Esto no es un asunto religioso, ni es un asunto humano, ni de esfuerzo personal. Es un asunto del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros y nosotros haciendo la parte que nos corresponde. Nosotros obedeciendo lo que Dios está diciendo en su palabra, y Dios nos da a nosotros la fuerza para agradarle y obedecerle. Y añade ahí, pues ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Los versículos 6 y 7 dicen, no nos dejemos engañar con palabras vanas por aquellos que quieren justificar estos pecados. No seamos simples, no nos dejemos engañar por este estilo de vida pecaminoso. No seamos partícipes con ellos, no hagamos las cosas que esta gente hace. También el versículo 8 dice, porque antes éramos tinieblas, es verdad. ¿Cuántos éramos tinieblas antes? No, solo yo, ¿verdad? No, todos éramos tinieblas, andábamos en tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Andemos, dice aquí entonces, como hijos de luz. Si ya somos hijos de Dios, si antes éramos tinieblas y nos trasladó de las tinieblas a la luz, ahora vamos a andar como hijos de luz. La luz, dice el versículo 9, que está dentro de ustedes, produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Si la luz de Cristo está en ti, si la luz de Cristo está en mí, eso debe producir cosas rectas, cosas verdaderas, cosas buenas. Dice el versículo 10, examinemos, averigüemos, comprobemos lo que le agrada al Señor. Ya no estamos haciendo las cosas porque nos parece bien, porque nos gusta, que voy a estudiar tal carrera, me voy a casar con tal persona, porque esto me parece bien, un negocio. Vamos a ver qué es lo que le agrada a Dios en mi conducta, en mis proyectos, en mi familia, en mi trabajo. Versículo 11, no participemos, no seamos cómplices de las obras inútiles de las tinieblas, más bien denunciémoslas. Tengamos cuidado de cómo andamos, versículo 15, de cómo vivimos, no como insensatos, no como tontos, no como necios. Dice el versículo 16, aprovechemos bien el tiempo, viviendo para Dios, predicando la palabra, sirviendo, haciendo su voluntad,
Saquen el mayor provecho, dice otra versión, de cada oportunidad porque los días son malos. El versículo 17 repite otra vez que no seamos tontos, que no actuemos sin pensar, sino que entendamos cuál es la voluntad de Dios. El versículo 18 dice, no nos emborrachemos con vino. Algunos dicen, pero mira, la Biblia dice que no nos emborrachemos con vino, pero con cerveza, ron y whisky sí se puede. No nos emborrachemos, no nos emborrachemos. El que se emborracha pierde el control. El que se emborracha es dominado por esa sustancia. Dice, no nos embriaguemos. Esto lleva al desenfreno, nos arruinará la vida. ¿Cuántas personas han destruido su vida por este vicio del alcohol? Dice, al contrario, versículo 18, la parte B, embriaguémonos, dejémonos controlar por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea quien nos controle y quien va a bendecir nuestra vida. Llénate del Espíritu Santo, llénate de la presencia de Dios. Dice el versículo 19, cantemos, animémonos. Animémonos con salmos, con himnos, con canciones espirituales, una vida de adoración, dice el versículo 19. Y el versículo 20 dice, seamos agradecidos. Es la vida digna del llamado que tenemos, la vida de hijo de Dios, de pueblo de Dios que debemos nosotros tener. Estemos agradecidos, demos gracias a Dios por todo, en todo. Y dice el versículo 21, sometámonos unos a otros en el temor de Dios, por honrar a Jesucristo, es decir, no soberbios, no altivos, vamos a someternos los unos a los otros. En el trabajo, en una amistad, en una relación, vamos a someternos los unos a los otros, no seamos independientes, haciendo lo que nos venga en gana. Y el versículo que nos gusta a todos los hombres, las mujeres deben estar sometidas, sujetas a sus propios maridos. ¡Aleluya! ¿Cuántos hombres dicen amén? Amén. Pero el siguiente versículo, el que le gusta a las mujeres, los maridos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Amén. Ahí es donde los hombres decimos no aleluya, sino aleluya. Fíjense que estos 3 capítulos están llenos de consejos para la vida, llenos de consejos para la familia, llenos de consejos para las relaciones. Y concluyendo, el capítulo 6 dice, hijos, obedezcan a sus padres, que ahora los muchachos quieren gobernarse, los muchachos no quieren respetar a nadie, no quieren honrar a nadie. Hijos, los hijos cristianos tienen que obedecer a sus padres. Los del mundo, bueno, que ellos sigan haciendo con su viejo hombre lo que quieran, pero está dando una enseñanza al pueblo de Dios. Si tú pasaste de tinieblas a la luz, si antes tú estabas muerto en delito y pecado y ahora eres un hijo de Dios, tienes que andar como un hijo de Dios con el poder del Espíritu Santo. Dice entonces, hijos, obedezcan a sus padres, honra a tu padre y a tu madre. Hay hijos que le hablan a los padres, miren, de una manera tan irrespetuosa que cuando yo los he oído, a mí me da vergüenza ajena. Me da vergüenza, me dan deseo a veces de agarrar a un muchacho de eso y disciplinarlo yo. Pero obviamente, ¿verdad? Yo no soy papá de ese muchacho. Pero, oye, le hablan de una manera irrespetuosa y hay que enseñarlos desde chiquito a respetar a los padres, a respetar a los adultos, a respetar las canas, a respetar a sus profesores. Pero no se queda ahí, sino que dice, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Fíjense que estos capítulos prácticos dan para todo el mundo. No provoquen a ira a sus hijos, es decir, no los hagan enojar, no lo embromen tanto, no lo aprieten tanto, no abusen de ellos, que los hagan enojar. No, dice, padres, críen a sus hijos en disciplina e instrucción, es decir, enseñanza del Señor. Enséñenle las cosas del Señor, no lo que a ti te da la gana, no la manipulación que tú tienes. Ahora tráeme los zapatos, ahora tráeme aquello. No son esclavos. Entonces, como el Señor lo haría,
hazlo tú también. Y dice, padres, críen a sus hijos en disciplina e instrucción, enseñanzas del Señor. A los siervos, a los que están trabajando, dice siervos, que en aquel tiempo existía la esclavitud. Siervos, obedezcan a sus amos terrenales, sirvan de buena gana, con entusiasmo, dicen otras versiones. Háganlo como para el Señor, porque imagínense, una posición difícil. Y dice, a los amos, hagan lo mismo, traten bien a sus siervos con respeto, sin amenazas, dice el versículo 9 del capítulo 6. Y concluye diciendo, seamos fuertes en el Señor, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vistámonos, pongámonos, protejámonos con toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las artimañas del diablo, dice el versículo 11. Y el versículo 13 dice, tomemos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y estar firmes. Por lo demás, dice Pablo, oren por mí, dice Pablo. De aquí tomamos que debemos orar por nuestros líderes, orar por nuestros padres, orar por nuestros hijos, orar por nuestras esposas, nuestros esposos, orar por todos, orar. La oración es una herramienta que Dios nos dejó, que tiene poder, que Dios responde la oración. Entonces les animo, yo sé que lo dije bien rápido todo esto, pero les animo a leer estos 3 capítulos. Lentamente, este resumen que yo hice a los mensajes de difusión y a los líderes se lo voy a enviar. Todo esto que he predicado hoy, todo esto se lo voy a enviar a los de lista de difusión. Si tú no estás en la lista de difusión, mándame tu número con $1,000 y yo te añado. No, sin los $1,000. Pero le voy a mandar todo esto para que vuelvan otra vez en sus casas a repasarlo, a buscar esto. Lo grande de todo esto, hermanos, es que no estamos solos. Lo grande de esto es que el Espíritu Santo está con nosotros, hermanos. Yo tengo tantos años caminando con el Señor, tantos años, que si hubiera sido por mí, hermanos, si hubiera sido por mí, hace rato ya que estuviera comiendo tierra. Pero Dios me ha sostenido, es la presencia de Dios, es el poder de Dios. Esto no es un camino religioso de dominio propio, de fuerza de voluntad, de valentía. No, hermano, y lo digo con todo mi corazón. Si el Espíritu Santo no estuviera en mí, fortaleciéndome, ayudándome, exhortándome, corrigiéndome, reprendiéndome, dándome las fuerzas que necesito, si no hubiera sido por el poder del Espíritu, la presencia del Espíritu Santo en mí, hermanos, yo no hubiera podido perseverar ni un día en el Señor. No se puede, no se puede. La vida cristiana se vive solamente en el poder del Espíritu Santo. Pero todo esto que está aquí, hermano, si el apóstol Pablo lo escribió, si la Biblia lo dice, si Dios inspiró esta palabra, es porque con el auxilio del Espíritu Santo, tú y yo podemos hacerlo. Tú no puedes ampararte diciendo, no, que yo soy así, mi familia es así, yo soy bocón, yo hablo que sé yo cuánto, yo hago aquello. No, que fue que me hizo y yo el que me la hace la pague, el que me dice una cosa yo le digo la otra. No, hermano, no, hermano. Hagamos como esos muchachos de la UAS de aquellos tiempos. Que decían, no, la Biblia dice, el que te da una galleta en una mejilla, ponle la otra. Y cuando alguien te dé, ponle la otra inmediatamente, porque después que te dé 2 galletas, la Biblia no dice nada. Cuando te dé las 2 galletas, éntrale, que la Biblia no dice nada. No, hermano. Nosotros somos llamados a ser pacificadores, personas de paz. No somos mensos, somos mansos, hermanos. Estamos llamados a la paciencia, a la tolerancia, estamos llamados a amar. Y esto yo me lo predico a mí, porque yo soy del tipo que ama la justicia y ama las cosas bien hechas. Y cuando las cosas están mal hechas, como que me indigna, como que, oye, como que quiero coger el látigo, ¿verdad? Y como Jesús en el templo ahí comenzar a dar latigazos, pero no. Hay momentos donde uno se indigna, pero uno no debe dejar que ese enojo
se convierta en un caldo de cultivo, en un terreno fértil para el diablo. El enemigo está ahí. Por eso el apóstol dice, manténgase firme, porque hay ataques, hay ataques. No estamos solos en esta carrera, no estamos solos, digamos, en este peregrinaje. Tenemos enemigos. Entonces, tenemos que entender que tenemos las herramientas en Dios, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, caminando, batallando en este mundo y lidiando con todo lo que dejamos atrás, lidiando con nuestra carne, lidiando con espíritus malignos. No es fácil la lucha que tenemos, hermano, pero Dios está con nosotros. Y por eso nosotros podemos ser luz donde quiera que estemos. Donde quiera que nosotros vayamos, se huele a Cristo. Donde quiera que nosotros vayamos, llega la paz de Dios, llega la presencia de Dios. Donde quiera que tú llegues, llega el amor de Dios, llega la presencia de Dios. Donde quiera que tú camines, Dios está contigo. Y ninguna arma forjada contra ti va a poder vencerte, va a poder derribarte. Ninguna arma que se forje contra ti, porque contigo está Dios, el poderoso gigante. Y todo lo que hemos leído en los primeros 3 capítulos del libro de Efesios, de tantas bendiciones, tantas cosas preciosas que se dice de nosotros, hermanos, es para vivir más que agradecidos de Dios. Y quiero cerrar este tiempo orando. Cierra tus ojos. Agradécele a Dios por su gracia. Agradécele a Dios por su presencia. Y dile, Señor, haz de mí lo que tengas que hacer. Transfórmame, cámbiame. Es por tu espíritu, tu sangre, tu amor, por tu muerte, por tu sacrificio. No depende de mí, depende de ti, Señor. En tus manos estoy. Haz de mí, Señor, lo que tengas que hacer. Que tu presencia me inunde, Señor. Lléname más y más de ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Y así en oración quisiera invitarte a conocer a Jesús. Quisiera invitarte a salir de las tinieblas a la luz de Dios. Quisiera invitarte a convertirte en un hijo, en una hija de Dios. Diciéndole al Señor, Señor, ven a mi corazón, perdona mis pecados, yo quiero conocerte. Y después te voy a pedir que pases al frente para orar por ti. Vamos juntos a orar. Si quieres tener un encuentro con Cristo, tener a este Dios maravilloso como tu papá, tener el Espíritu Santo dentro de ti, que te va a fortalecer, te va a ayudar con tus debilidades, te va a acompañar todos los días de tu vida. Ora conmigo ahora. Y después te voy a pedir que pase al frente para orar por ti. Igualmente los que están en sus casas, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Di conmigo, Señor Jesús, yo te necesito. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Y te pido perdón por mis pecados. Yo me arrepiento, Señor. Abro la puerta de mi corazón y te invito, Jesús, a entrar en mi vida. Declaro hoy que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Gracias, Dios. Gracias por perdonar mis pecados y gracias por entrar en mi corazón. Amén. Amén. Estemos todos de pie. Si tú hiciste esta oración conmigo, te voy a invitar a pasar al frente para orar por ti. No tienes que decir nada, vamos a orar por ti. ¿Oraste conmigo? ¿Quieres conocer al Señor? Pasa al frente, pídele a alguien, ven, acompáñame. Y vamos a orar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Qué bueno. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Amén. Pasa al frente. Vamos a orar. Vamos a orar. Si hiciste esta oración, no te quedes ahí. Pídele a alguien, ven, acompáñame.
Vamos a ir juntos al frente. El Señor está aquí para bendecirte, para iniciar una nueva vida contigo. No tengas temor. Dios te ama mucho. Dios tiene planes contigo preciosos, planes de bien, planes de bondad. Este es tu día de salvación, es tu día para conocer al Señor. Tú has dicho, quizás tú has dicho en otra ocasión, yo quiero que Dios me llame, yo quiero que Dios me toque. Bueno, este día Dios se está acercando a ti. Activa la fe, activa la fe, activa la fe. Gracias, Jesús. Por última vez quiero llamar, si tú recibiste al Señor ahora, si tú hablaste con el Señor, conmigo en esta oración, si tú hablaste con el Señor, siguiéndome en esta oración, pasa al frente, no te quedes ahí. Con esto no estás haciendo un compromiso con una iglesia, con una institución, estás abriendo tu corazón a Dios. Le estás diciendo a Dios, Dios, ven a mi corazón, sálvame, tócame, transfórmame. Por última vez quiero llamar, si hay alguien más, pasa al frente. Y vamos a orar. Todos los hermanos, oremos ahora. Oremos por estas vidas. Pidamos al Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo que está aquí. Gracias, Señor. Bendice estas vidas, Señor, con tu paz. Llénale, Señor, ahora con tu Espíritu Santo. Ven, Señor, inúndales con tu presencia como río, Señor. Como río con tu paz. Derrama tu presencia sobre ellos, Señor. Muéstrale cuánto tú le amas. Muéstrale tu amor, Señor. Llénales de ti, Señor. Llénales de ti, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Abrázales con tu amor, Señor. Muéstrale tu misericordia, tu perdón. No importa el cúmulo de los pecados, no importa todo lo malo que hemos hecho. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Porque nada hay imposible para Él. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Tu sangre es efectiva, tu sangre eficaz. Limpia toda impureza, Señor. Restaura toda relación, sana toda iniquidad, Señor. Gracias por estas vidas preciosas que con corazón humilde y sencillo se acercan a ti, Señor. Los ponemos en tus manos pidiendo tu bendición sobre ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Pasen, por favor. Tenemos un presentico para ustedes. Dentro de esta bolsita hay un volantico que si lo quieren llenar, por favor, lo pueden dejar en cualquiera de las urnas que tenemos por ahí. En la iglesia tenemos reuniones de hombres, de mujeres, de parejas, de jóvenes que se reúnen en diferentes lugares en la ciudad. Si quieren que nos pongamos en contacto con ustedes, nos pueden dejar sus datos. No tienen que dejar datos, claro que no, si no desean. Pero si quieren hacerlo, pueden hacerlo y dejarlo en las diferentes urnas que tenemos en las diferentes puertas. Que Dios les bendiga, pueden volver a sus asientos. Gloria a Dios.